Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en su casa, buscándolo, alabándole, entregándole lo único que tenemos que le podemos dar, que es ese reconocimiento, de esa honra, de esa gloria y esa alabanza. Acompáñenme con sus Biblias, hermanos. Quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Eclesiastés 2, versículo 1 al 11. Con esta palabra el Señor nos quiere recibir el día de hoy en su casa, y creo que va a ser de mucha edificación, de mucha bendición para toda su congregación. Y me dicen amén, y cuando lleguen con ella, Eclesiastés 2, capítulo 2, versículo 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grandes vacas y de ovejas, más que de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y el último, el versículo 11, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, por favor. Con esta palabra nos recibe nuestro Señor el día de hoy aquí en su casa. Y la palabra con la que quiero compartirles el día de hoy lleva como título Buscando el sentido. Buscando el sentido a la vida, buscando el sentido a lo que hacemos, buscando el sentido a estar vivos, mis hermanos. Creo que va a ser de mucha bendición la palabra del día de hoy. Y vamos a hacer rápidamente una oración para que ese invitado de honor, que es nuestro Dios, pueda hoy hablar a nosotros, a nuestras vidas, y que la palabra que viene de parte de Él nos pueda llegar a ser recibida por nosotros. Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque seguimos viendo tu mano alrededor de nosotros, porque sabemos, Padre, que tú eres el que cuida de nosotros, el que pone siempre en nuestra mente y en nuestro corazón ese querer y ese hacer de venir a tu casa, Señor, a darte primeramente esa alabanza y a recibir también palabra tuya, para poder edificar nuestras vidas y poder caminar de una mejor manera que sea agradable ante tus ojos. Te damos las gracias y la bienvenida, Padre. Sabemos que tú eres el invitado de honor el día de hoy en esta casa, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo
llene todo lo que hagamos, esté en cada actividad que hagamos, en cada palabra que se diga, Señor, y que sea poniendo en nosotros esa primera fe, mi Padre, para que tu palabra pueda encontrar lugar en donde pueda llegar, ser sembrada y crecer. Todo eso, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Para poder introducir con este tema, quiero contarles primeramente una pequeña historia acerca de un famoso filósofo alemán que se llama Arthur Schopenhauer, del cual se dice que en su época, hablo de 1800, fracción empezando los 1900, fallece. Este filósofo fue muy reconocido a nivel mundial y la historia relata de que hubo una ocasión, ya cuando él era mayor, que en la zona en la que vivía, la policía de repente circulando a las calles haciendo sus rondines de vigilancia, en una esquina, en una banqueta, vio a un hombre mayor sentado a las 5 de la mañana. Y pues se hizo extraño, ¿no? ¿Qué hace un varón a las 5 de la mañana en la calle con el frío que hacía, sentado allí en una banqueta, solito? Y pues la policía se acerca a este hombre y le pregunta: ¿quién es usted? Eso es lo que le lanza la pregunta la policía. Pero lo curioso de la historia no es que pues, fuera un varón a las 5 de la mañana en la calle con el frío solo, sino lo que les respondió a los policías. Porque ellos evidentemente no identificaban quién era, no reconocían que era este filósofo y pues simplemente dijeron: ¿quién es usted? Pero investigando para saber qué intenciones tenía de estar a las 5 de la mañana en la calle sentado, aparentemente pues meditando, contemplando la vida, pensando pues en todo lo que le pudiera estar aconteciendo. Y lo curioso es la respuesta, porque este filósofo les dice: la verdad es que eso desearía saber. Eso es lo que les contesta el filósofo. Los policías le preguntan: ¿quién es usted? Y él le dice: eso es lo que yo desearía saber. Es curiosa su respuesta, porque si nosotros nos ponemos a pensar, pues era un filósofo, alguien que había dedicado muchos años de su vida a estudiar la mente humana, la filosofía, las razas del ser, y cuando le pregunta, él, en una noche posiblemente melancólica para él, que se salió porque algo lo estaba inquietando, le dice: no sé quién soy. Y es alguien que se dedica a estudiar el ser de las personas. Con esta historia, hermanos, de este filósofo, Arthur Schopenhauer, que de alguna manera, pues, me llevó a estudiar un poquito a ver cuál era la manera de pensar, cuál era la filosofía que defendía. Creo que en la filosofía pues, hay diferentes áreas de cómo ellos pueden representar su teoría y cómo ven el mundo. Y este filósofo en específico era conocido como un filósofo un tanto pesimista en su manera de ver el mundo. Él decía que la existencia humana era prácticamente vivir en dolor y sufrimiento. Eso era existir. Vivir en dolor, vivir en sufrimiento y en una constante búsqueda de ciertos momentos esporádicos, así flachazos, en donde podía haber paz, en donde podía haber alegría, en donde podía haber gozo, pero decía que prácticamente la vida era sufrir. Nosotros veníamos a sufrir a esta vida. Y pues dice que toda su filosofía era desarrollada en base a ese principio, en el que la vida nos llegaba para sufrir. Y que no era como algo que pudiéramos esperar, llegar a encontrar felicidad duradera. Que la podíamos llegar a encontrar, pero así como flachazos, muy esporádicos, y que tarde que temprano se acababan y nos hacía volver a regresar al mismo principio que él planteaba, que era estar sufriendo. Esa es la manera de pensar y la filosofía que hacía este filósofo. Y lo traigo aquí porque es muy triste y es muy lamentable, hermanos, que muchas personas en este mundo que no conocen de Dios, y aún aquellos que conocen de Dios, lamentablemente creen
que la vida es eso. Lamentablemente creen que hemos venido a tener una vida de puro sufrimiento y que la felicidad es muy esporádica, son solo flachazos y que nunca dura y que siempre se vuelve a caer y que nos vuelve a regresar al estado de enojo, de frustración, de sufrimiento, de dolor. Y muchas personas llegan a ser desvidan esa vida. Se creen esa historia de que la vida se hizo para venir a sufrir. Esto principalmente lo podemos encontrar en todas aquellas personas que viven sin Dios. Principalmente lo podemos encontrar ahí. De hecho, cuando estaba investigando sobre este filósofo, había una referencia que hacer de él, en donde la hizo precisamente una persona cristiana, un predicador cristiano, él lo decía: lamentablemente así luce una vida cuando en su vida no está Dios. Así luce. Y si ustedes voltean a ver alrededor, muchas de las personas allá afuera viven así. Viven en un constante sufrimiento, viven en un constante dolor y se acostumbran a ir viviendo así, a ir viviendo con dolor, con sufrimiento, sin paz, sin gozo, sin alegría, buscando como por todas las maneras posibles algo que los haga feliz, algo que los llene, algo que los satisfaga. Algo, siempre están en una constante búsqueda para lograr alcanzar esos flachazos que decía Schopenhauer, buscando alcanzar esos momentos efímeros y sutiles y esporádicos que se acababan rápidamente y que se evaporaban. Y es triste, mis hermanos, que veamos no solo en la gente que no conoce de Dios, sino también en aquellos que decimos conocer a Dios. También a veces nos sumergimos en ese círculo vicioso del dolor, del sufrimiento, de una carrera constante por querer alcanzar la felicidad, de querer asirnos de ese flachazo, porque creemos que eso de lo que nos estamos agarrando es lo que nos va a sacar un momento de nuestra realidad, que nos va a dar un sostén que nos hace olvidarnos del dolor, que nos hace olvidarnos de la tristeza, que nos hace olvidarnos del sufrimiento en el que es inconstante de vivir para nosotros. Describe que este filósofo pues era alguien famoso, era alguien inteligente por todo el desarrollo intelectual que llegó a hacer y a tener. Sin embargo, pues era alguien que aún cuando los años pasaron, cuando él describió la vida de muchas maneras, cuando él llegó a su vejez, llegó sin tener sentido en su vida, sin encontrarle sentido a su vida. Él mismo se compró la idea de lo que creía y de lo que pensaba, y llegó a sus últimos años sin saber quién era, sin saber ser pleno, sin saber ser satisfecho, a pesar de su fama, a pesar de su reconocimiento, a pesar de sus medallas que le daban por su capacidad intelectual, por su desarrollo intelectual que había tenido y aportes que había hecho a la filosofía. No sé ustedes, hermanos, pero si nosotros hoy hiciéramos una encuesta en medio de todos nosotros y nos preguntáramos quiénes somos, cuál es el propósito de nuestras vidas, ¿cuántos de aquí podríamos contestar con firmeza y con seguridad que sabemos a qué hemos venido esta vida? Que sabemos cuál es nuestro propósito, que entendemos por qué Dios nos dio vida y nos trajo a este mundo y nos puso en esta familia y nos puso alrededor de las circunstancias que nos haya puesto. ¿Sabemos cuál es ese propósito de nuestra vida? Podríamos contestarlo con seguridad, con firmeza y sabiendo que sea cual sea la circunstancia y la condición, si Dios lo ha permitido es por algo. Hay un plan detrás, hay un objetivo, un propósito para ti y para tu vida, para que hoy estés aquí, para que hoy sigas vivo. Creo que seríamos un pocos los que a lo mejor pudiéramos dar un esbozo de respuesta, pero no sé con cuánta seguridad y convicción pudiéramos realmente hacerlo y decirlo. Y la realidad, mis hermanos, es que todos a lo largo de nuestra vida, en algún u otro momento, y a veces 2 o 3 veces a lo largo de nuestra vida, llegamos a caer en esas ciertas crisis de identidad,
en las que nos cuestionamos nuestro pasado. Es decir, nos cuestionamos de dónde vengo y por qué he tenido que pasar por esas cosas. Nos cuestionamos para qué estoy hoy aquí. ¿Cuál es el propósito de que hoy esté vivo, de que hoy despierte, de que hoy tenga que seguir saliendo a trabajar, a ganarme la vida? Nos seguimos cuestionando el por qué estoy aquí. Y muchas veces nos seguimos cuestionando y hacia dónde voy. ¿Qué estoy haciendo para construir el camino para donde quiero dirigirme? Son dudas existenciales que muchas veces llegamos a tener. No se diga cuando somos jóvenes, que estamos apenas madurando nuestro intelecto, nuestra identidad, queremos dar dirección a nuestras vidas, pues nos bombardean, ¿no?, con esas preguntas de por qué me ha permitido Dios pasar todo lo que he pasado antes, ese de dónde vengo, ese por qué hoy estoy atravesando por esto, por este dolor, por esta carencia, por esta traición, por esta situación, por qué estoy pasando por esto, con qué finalidad, con qué propósito. Y a veces, conforme la edad avanza, dicen por ahí que la crisis de los 40, ¿no?, que la crisis de los 50, que así van siendo como repetitivas a veces esas crisis que nos van dando cuando pasamos pasa por ejemplo, señoritas y la calle les dice más, ¿no? Es una crisis así que de repente aborda a nosotros cuando dicen, no, ya estás en depresión, y nosotros, no, así nos damos golpes en el pecho de no, pero la crisis de los 30 a los 40, de los 40 a los 50. Y es algo pareciera normal en nuestra vida, que son dudas que nos van a seguir, pues de alguna manera llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, esa búsqueda de propósito. Por eso la palabra del día de hoy es buscándole sentido. Ahora, quiero que veamos qué es lo que dice Dios acerca precisamente de esta búsqueda de sentido. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esta búsqueda de propósito? De ese por qué estoy aquí, ese para qué es que estoy aquí. Primero quiero poner la postura del mundo. El mundo de alguna manera allá afuera nos dice y bombardea a todas las edades, nos está bombardeando con un constante sentir de la necesidad de buscar la felicidad, de vivir para ser feliz, como si ese fuera un propósito final por el cual estamos vivos, para corretear la vida y alcanzar la felicidad. Todo lo que necesitamos es vivir, todo lo que necesitamos es hacernos de algo que nos haga feliz, para lograr ser plenos, para lograr el cumplimiento de los propósitos de nuestra vida. Y hay algunas frases que el mundo ocupa, que estoy seguro que ahorita que las mencionan les van a hacer sentido, porque las han escuchado, se las han dicho, o a lo mejor hasta nosotros se las hemos dicho a alguien, ¿no? Y una es, la vida es corta. Es una frase que en el mundo se dice, ¿no? La vida es muy corta, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que gozar de la vida. La vida solamente vida solamente vive. Por lo tanto, no hay que desperdiciar, ¿no? Hay que salir a comernos el mundo, porque vida solamente hay una, es corta y tenemos que disfrutarla. La realidad, mis hermanos, es que estas frases no pueden estar más alejadas de la verdad, de lo que Dios nos ha dicho, de lo que la vida es, el propósito que nosotros tenemos para vivir, para estar desde aquí y para que Dios permita tantas circunstancias y situaciones alrededor de nosotros. La realidad es que esas frases están muy alejadas, completamente alejadas de lo que Dios dice en su palabra, de cuál es el propósito y de cómo nosotros podemos llegar a alcanzar plenitud en la vida. Estas frases, hermanos, reflejan la forma en la que viven las personas. Muchos de ellos, allá afuera, conociendo a Dios y no conociendo a Dios, suelen vivir de esta manera. Vivir buscando, como una carrera, como si fuéramos un puñito dentro de la ruedita que estamos tratando de alcanzar la felicidad, pero dentro de esa ruedita que por más que vivamos avanza más rápido, pero nunca avanza. Siempre está en el mismo lugar y nos deja igual, y cuando nos cansamos, nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar. No logramos acercarnos a
felicidad, por más rápido que nosotros le demos a la vida y queramos correr para alcanzar algo que nos haga feliz, que nos ponga satisfecho el corazón, que nos dé esa seguridad, pareciéramos como ese puñito, ¿no?, que está dentro de la ruedita tratando. A veces corremos despacito, caminamos porque pues, nos pesa, nos cansamos, sentimos que es difícil. Y a veces nos entra un vigor que ponemos a correr y da vueltas más rápido la ruedita. Pero si nos salimos y lo vemos desde fuera, pareciera que nada más estamos en un solo lugar. No avanzamos, no nos acerca la felicidad, no nos llena de satisfacción y solamente nos cansa. Y pues es un círculo vicioso que si creemos que la felicidad está en eso, en alcanzar ciertas cosas, pues nos va a hacer que nunca logremos llenarnos, alcanzar esa plenitud, llegar a estar satisfechos y llegar a tener ese gozo en el corazón que Dios quisiera que todos tuviéramos. Ahora, para poder entrar a la profundidad de esto, quisiera que lo separáramos en tres puntos. Primero que hablemos de cómo es una vida sin Dios. Primer punto. ¿Cómo es una vida sin Dios? Y para este punto hay dos referencias que quiero presentarles. En alguna ocasión me tocó leer sobre un pastor en Estados Unidos que tuvo la oportunidad de entrevistarse en alguna ocasión con un ex general militar de Estados Unidos de alto rango. Pero al fin de cuentas ya ex general, una persona que rondaba los 80 años de edad. Y cuando este pastor tuvo la oportunidad de sentarse con él a platicar, a compartir una mesa y un café, le decía al general: usted, que ya tiene sus 80 años, que conocemos parte de su historia porque pues, en los libros está, ¿no? En las noticias apareció, veíamos pues, los medios de comunicación conocían sus hazañas militares que habían tenido cuando él estuvo a cargo del ejército de los Estados Unidos. Si nosotros hemos visto que usted se hizo de un hombre, ya una persona por sus 80 años, se hizo de un hombre, tuvo poder, tiene dinero, porque además jubilado en Estados Unidos, militar, había bastante dinero. Entonces, se hizo de un hombre, tuvo poder, tiene dinero, ha vivido muchos años, porque para ser militar, llegar a los 80 también ya era un mérito, ¿no? Sabemos que son profesiones de alto riesgo, en donde la vida la pueden perder en cualquier momento, ¿no? Entonces, ha vivido muchos años. Y le lanzó una pregunta, y le dijo: ¿qué se siente a su edad haber sido quieto? Una pregunta que pareciera pues sencilla, normal, ¿no? Pero que a algunas personas pueden inquietarles el verse a través del tiempo, decir: ¿quién he sido? Lo curioso es que este general, al momento de intentar responder, soltó una lágrima de sus ojos y le dice: la verdad es que me siento vacío. Y eso le respondió. Alguien que hizo nombre, tuvo poder, tenía dinero, había vivido muchos años, por encima a lo mejor de muchos de sus compatriotas, ¿no?, de milicia. Y le dijo: me siento vacío. Este pastor dice que continuó la plática con este general, y para no hacer el cuento tan largo, dice que le preguntó que si sabía por qué sentía ese vacío. Él decía que no encontraba la razón, porque analizaba la evidencia de su vida y decía: pues es que mi nombre es reconocido, tengo mis medallas, no las puedo exhibir, la gente las ve, tengo el reconocimiento, tengo dinero, tengo la seguridad, he vivido largos años de vida, ya no tengo que demostrarle nada a nadie, pero me siento vacío. Y el pastor concluye cuando cuenta esta historia diciendo que esa verdad fue una velada larga, pero que ese general terminó ese día recibiendo a Cristo en su corazón. Porque le puedo decir: ¿sabe por qué usted se siente vacío? Porque todo su mérito, toda su gloria, todo su honor, todo su sentido de la vida, todo lo que le da felicidad es efímero y no trasciende con usted cuando usted se muere. Se queda aquí. Y entonces por eso se siente vacío. Porque de alguna manera él, de alguna
enfermedad, se dio cuenta que estaba llegando posiblemente a los últimos años de su vida, y todo lo que tenía pues era gloria terrenal, dinero terrenal, reconocimiento terrenal, fama terrenal, hizo una vida terrenal, pero no hubo nada en su corazón que los pueda seguir después de que falleciera. Y ese general recibe a Cristo en esa cena, en esa reunión con ese pastor. Ahora, les decía 2 historias, esa es la primera. La segunda referencia que les quiero compartir es la de un pensador o escritor británico que se llama Malcolm Muggeridge, que escribe algo sobre su propia vida, y él escribe estas palabras, y lo voy a leer tal cual él lo puso. Él escribió: si me considero a mí mismo, podría pasar como un hombre relativamente exitoso. Es un escritor británico. Si la gente a veces me mira en las calles y me reconoce, y esto es fama, puedo con relativa facilidad ganar lo suficiente como para estar en el grupo de la gente que más gana dinero en mi país. Dice, y eso es éxito. Puedo equipado con ese dinero, equipado con esa fama, incluso siendo anciano, si yo quisiera, pudiera disfrutar de las diversiones que estén de moda. Dice, y eso es placer. Puede ocurrir de vez en cuando que algo que dije o algo que escribí fuera lo suficientemente sobresaliente para convencerme a mí mismo de que yo tendría un impacto significativo en las personas. Es decir, que lo que yo escribo pues le hace sentido a muchas personas y llega a las vidas de las personas y pues les da ese impacto. Dice, y cuando eso pasa, eso se convierte para mí en satisfacción. Sin embargo, yo les digo a ustedes que ponen catálogos y les ruego que me crean, que multipliquen estos pequeños triunfos por 1 millón. Súmenlos todos y no son nada. Dice, no son nada, son menos que nada. Solo son un impedimento frente al torrente de agua viva que Cristo ofrece a los que están espiritualmente sedientos. Un escritor británico, haciendo una radiografía de su vida, sus éxitos, sus méritos, lo que había conseguido en vida, poniendo su fama, su éxito, los placeres que podía tener él al alcance para poder buscar la satisfacción y el gozo y la alegría en la fama, que podría buscar el gozo, la satisfacción y la alegría en el éxito, que podría buscar en los placeres la felicidad. Dice, multiplícalo por 1000, súmalos todos y se vuelven en nada. Es más, y me llama la atención, dice, se vuelven en un impedimento. Se convierten en un impedimento para que tú te puedas encontrar con el torrente de agua viva que Cristo ofrece y que se le ofrece a los que están sedientos espiritualmente. A los sedientos espiritualmente. Con estas 2 anécdotas, quisiera que llegáramos a las primeras conclusiones. 2 de ellas. La primera es, todo, y lo resalto, todo lo que está en esta vida y todo lo que este mundo nos puede ofrecer para satisfacer nuestra alma y nuestro corazón, solamente es vanidad. ¿Se recuerdan el pasaje que leímos? Que es un libro atribuido a Salomón, al rey Salomón, el libro de Eclesiastés. Él habla de todo lo que Salomón llegó a hacer: jardines, palacios, tesoros, servidumbre, que dice que ganaba, que dice que no limitó los placeres de su vista, que se desvivió en los placeres, que no limitó los placeres de la carne, que los vivió. Y al final del tiempo dice, pero la sabiduría me ha acompañado. Y al final de todo me doy cuenta que todo lo que les acabo de decir, solo es vanidad. Entonces, primera conclusión, todo lo que esta vida y este mundo nos puede ofrecer para satisfacer el alma y el corazón, solamente es vanidad.
Y la segunda, todo esfuerzo humano, es decir, todo lo que esté en nuestras manos hacer para satisfacer nuestra alma y nuestro corazón, pero lo hagamos sin Dios, se vuelve algo inútil. Se vuelve algo, como dice este escritor, más que nada, y se vuelve incluso un estorbo para poder encontrarnos con la gracia del agua viva de nuestra vida. Si elegimos nosotros, hermanos, ese camino para buscar y alcanzar la plenitud, para la búsqueda extendida en nuestras vidas, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que seguiremos siendo los mismos, que seguiremos trayendo los mismos problemas, las mismas cargas, las mismas situaciones, los mismos desencantos emocionales, el mismo pecado, el mismo vacío, y seguiremos con el mismo sin propósito. Porque esas cosas pasan a ser efímeras, porque esas cosas pasan a ser solamente vanidad. Por esta razón, hermanos, es que vemos una gran cantidad de personas viviendo cansados. Como ese cuyo que lo decía, viven cansados físicamente, cansados emocionalmente, cansados espiritualmente, incluso cansados moralmente. Porque son de las cosas del mundo y de la vida en las que ponemos el satisfacer nuestra alma, el satisfacer nuestro corazón, el sentir la plenitud y esa satisfacción que solamente la presencia de Dios en nuestras vidas puede traer. Ahora, les decía, desglosarlo en 3 puntos. Este es el primero, una vida sin Dios. Y el segundo, quiero que hagamos una reflexión sobre algo que nos duele mucho, nos pesa mucho y nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas en la vida. Y es una gran necesidad que todos tenemos por sentirnos aprobados. Una gran necesidad de aprobación. Ahorita espero que me entiendan con esto. Lo que nos mantiene cansados muchas veces en la vida es esta gran cantidad de cosas que hacemos para llenar nuestros vacíos. Son la gran cantidad de cosas que perseguimos creyendo que eso va a llenarnos, va a satisfacer y va a llenar nuestra alma. Y hasta que no vivamos para la vida con un propósito, nos vamos a dar cuenta que fuimos creados y que tenemos que cumplir con un propósito que ya Dios ha designado para nosotros. Y ahorita llego a ese que es el tercer punto. Quiero primeramente que veamos que en nuestra vida, para poder vivir satisfechos, para encontrar ese sentido a la vida, tenemos un gran obstáculo en nosotros, que nos hace a veces decidir mal en la vida. Y es justamente esa necesidad de aprobación. Y quiero ponerle algunos ejemplos, los personajes de la historia bíblica, para que veamos cómo la necesidad de aprobación nos puede incluso alejar de Dios. Primer ejemplo, Aarón, ese primer sacerdote de Israel, que se quedó a cargo de cuidado del pueblo, habiendo recibido las indicaciones de Moisés y de Dios. Cuando Moisés sube y cuando baja, encuentra que Aarón hizo un becerro de oro porque se sintió presionado y quería la aprobación del pueblo de Dios. La presión del pueblo. Él buscaba ser aprobado por el pueblo. Éxodo 32. Ahí encontramos la historia. Esa necesidad de ser aprobado por el pueblo le hace alejarse de las indicaciones de Dios y de lo que Moisés, su hermano, que era el líder del pueblo de Israel, había comunicado que Dios quería para ellos. El apóstol Pedro dejó de juntarse con los gentiles cuando los judíos llegaron a Antioquía. Eso por temor a la condenación de parte de ellos. Es decir, Pedro sintió la necesidad de ser aprobado por los judíos que llegaron a Antioquía, después de que nuestro Señor Jesucristo ya había fallecido. Esto es después. Él ya estaba predicando. Se fue a Antioquía a decirle a todos que el Señor Jesucristo había muerto por judíos y por gentiles. Pero cuando llegaron los judíos y lo empezaron a ver feo, se apartó de los gentiles, se apartó del propósito de Dios, el apóstol Pedro. Y de hecho encontramos en ese pasaje como Pablo tuvo que hacer un viaje a Antioquía y darle un jalón de orejas a Pedro y decirle: a ver, ¿qué estás haciendo? Te
estás dejando llevar por la aprobación del pueblo y estás apartándote de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro. Ya no se diga si nos vamos a nuestros adolescentes, nuestros hijos. Muchos de ellos pueden llegar a estar dispuestos a beber, a fumar, a tener experiencia con las drogas, siempre y cuando los otros de su círculo social los aprueben. La falta o esa carencia de aprobación nos hace a veces tomar decisiones incorrectas. A nuestros jóvenes, muchas veces ya no nuestros adolescentes, sino nuestros jóvenes, están dispuestos a cambiar su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de lucir, con tal de lograr la aprobación de su círculo social, de sus amigos, de sus compañeros de la escuela, porque hay una carencia de aprobación que muchas veces la ponemos hacia afuera. Muchos pastores, predicadores, evangelistas modernos están dispuestos incluso a cambiar el mensaje, están dispuestos a cambiar la predicación, están dispuestos a cambiar las enseñanzas, a diluir el evangelio, porque temen el rechazo de las congregaciones, temen el rechazo de la gente. Y hasta eso podemos llegar. Los líderes de la adoración, los que ministran en la alabanza, muchas veces están dispuestos a entregarle al pueblo lo que quieren, a poner canciones nada más emocionales, que hay un desborde de las emociones, pero incluso que no alaben a Dios. Los empleados, todos nosotros que tenemos un jefe, que salimos a trabajar, estamos dispuestos a darle a nuestro trabajo y a nuestro jefe cosas incluso que no le damos ni a nuestra familia. Tiempo que no le damos a nuestra familia, estamos dispuestos a dárselos a nuestros jefes y a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque queremos la aprobación y porque la aprobación de un círculo social, de un ambiente laboral, nos tiene, aparentemente, nos da satisfacción en el corazón. Veamos, son muchos escenarios, pero ¿a poco no? Llevemos esto a lo familiar, de los varones que estamos aquí. ¿A poco no nuestro ego, y empiezo diciendo el mío, nuestro ego es el más débil de todos? Porque si ya fuera en el trabajo nos dicen, bien, campeón, ¿qué hiciste? Nuestros amigos, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Si nosotros llegamos a nuestra casa y lo primero que recibimos es una desaprobación de nuestra esposa, mira, nuestro ego. Tenemos un ego débil, fragilísimo. Ahorita vamos a ver por qué nosotros como varones adolecemos de esa necesidad de aprobación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas. Adolecemos de eso. Damas, ¿a poco no también? Si ustedes estuvieron todo un día esforzado en casa, que los niños se pelearon, que tiraron, que rompieron, que hicieron, que eso se cayó, que eso ya no funciona, y ya llegamos nosotros bien campechanos de un trabajo como si nada hubiera pasado, y no les damos una aprobación por todo el esfuerzo que en su día pudieron tener. ¿A poco no les duele? Necesitamos a veces esa aprobación. Nos duele no tener esa aprobación. Esto forma parte de nosotros de una manera a veces tan inconsciente. No llegamos a verlo, pero sí llegamos a sentirlo, experimentarlo. Y a veces es la raíz de muchos problemas que tenemos en casa. Ese simple gesto de aprobación de unos por los otros. A veces solamente es eso. A nuestro trabajo no faltamos, aunque estemos enfermos. Si faltamos, avisamos. Si llegamos tarde, nos cuestionamos. Pero a veces con tus compromisos cercanos, no se diga tu familia, no se diga tus compromisos con Dios, eso es como que no pasa nada. A veces, hasta en ese no somos como chistosos en la manera en que nosotros tomamos decisiones. Ahora, todo esto tiene una raíz. Hay una raíz que nosotros necesitamos entender y comprender de por qué traemos ese rezago de aprobación. ¿Por qué vivimos arrastrando esa necesidad de sentirnos aprobados por los demás? Y quiero que nos remontemos al Génesis. Cuando Adán fue rechazado del jardín del Edén, todo comenzó a vivir a partir de ahí de una manera diferente. Ese sentido de desaprobación creció en el corazón de Adán. Ese primer hombre que fue el primero en ser desaprobado por Dios.
Si nos duele ser desaprobados por nuestros hijos, si nos duele ser desaprobados por nuestra esposa, imagínense ese hombre que teniéndolo todo, teniendo la presencia de Dios, viviendo en el Edén, habiéndole Dios dado la confianza y un propósito para que Él gobernara sobre toda la creación, y de repente, de la noche a la mañana, comete una tontería por aprobación y se gana la desaprobación de Dios. A mí me duele cuando recibo una desaprobación en mi casa. A mí me duele. Pero no puedo imaginarme a Adán enfrente de Dios siendo desaprobado por Dios. A partir de ese momento, mis hermanos, Adán pierde muchas cosas. Y nosotros, en consecuencia, por venir de esa descendencia y de ese linaje. Quiero llevarlos a que nos demos cuenta de que hay una raíz, que todos los descendientes de Adán ahora nacemos con ese sentido de desaprobación. Nacemos y nos sabemos desaprobados por Dios, desaprobados por quienes somos, desaprobados por nuestro pecado, desaprobados por esa carne que venimos arrastrando, y a lo largo de toda nuestra vida tratamos de buscar esa aceptación que perdimos de parte de Dios, porque la perdimos allí, la perdimos con Dios, la queremos buscar en el mundo. La queremos buscar de maneras tan diferentes, pero no vamos al origen y a la raíz de dónde está el origen de nuestra desaprobación. Ese origen de esa desaprobación la venimos arrastrando desde que Dios nos desaprobó. Y si nos damos cuenta en su palabra, Él nos sigue diciendo que nos desaprueba, que ya hay un juicio y que lo perdemos, que ya hay un juicio y que somos culpables. Seguimos cargando esa desaprobación de parte de Dios, pero no nos damos cuenta que Dios en esa ocasión no solo desaprobó a Adán y a Eva, no solo los desaprobó, también les hizo una promesa. También les dijo: a partir de la simiente de ustedes va a venir aquel que pise la cabeza de la serpiente y que vuelva a restablecer esa desaprobación que hoy ustedes están teniendo de parte de Él. Dios no solo los echó del Edén, también les dio la solución. También les hizo una promesa de que iba a haber redención, de que íbamos a poder volver a acercarnos a Él, de que íbamos a poder otra vez estar congraciados con Dios, de que íbamos a poder volver a ver la cara sin vergüenza. Porque cuando hay desaprobación, a veces volvemos a ver con vergüenza a las personas. Pero cuando Dios nos restablece, nos restituye, eso cambia completamente. Y esa es la raíz de por qué nosotros vivimos en una constante desaprobación. Y necesitamos ganar la aprobación de los demás. Necesitamos como esposas ganar la aprobación de los esposos. Necesitamos como esposos ganar la aprobación de las esposas. Necesitamos, y a veces nos llena la aprobación de los demás en el trabajo, porque tenemos una carencia de aprobación interna en nosotros que tristemente la buscamos en los lugares incorrectos. ¿A poco no nos duele, hermanos, esa desaprobación de nuestras familias? Caballeros, ¿a poco no nos derrumba esa desaprobación de nuestra casa, de nuestra pareja? ¿A poco no, jóvenes, nos sacude cuando hay una desaprobación de nuestros amigos? Cuando el círculo social de los amigos nos hace feo, por cómo vestimos, por cómo hablamos, por lo que hacemos o por lo que no hacemos, nos duele. Porque traemos esa herida en el alma. No es una herida física, es una herida en el alma que nosotros venimos arrastrando desde esa primera ocasión que Dios desaprobó a los dos, a Adán y a Eva, los dos hechos juntitos. Hubo una desaprobación que hirió lo más profundo de nuestro ser, y que nos hace estar viviendo en una constante búsqueda de cosas que nos satisfagan, de cosas que nos llenen, de cosas que aparentemente nos den esa satisfacción y llenen ese vacío que se ha quedado en nosotros. Y bueno, esas son carencias de aprobación que si las dejamos crecer, si no las cuidamos, si no las atendemos, le quitan el sentido, ¿verdad? Le quitan el sentido a muchas de las cosas que nosotros hacemos
nos llevan a buscar trofeos, nos llevan a buscar premios, nos llevan a acercarnos al mundo y a buscar satisfacer nuestra alma, nuestro corazón en aquellas cosas que el mundo ofrece. Y bueno, les dije que eran 3 puntos. El primero que fue cómo se ve la vida sin Dios. El segundo, entender esa gran necesidad de aprobación que tenemos. Y el tercero es encontrarle la solución. En búsqueda del sentido, encontrar la solución. Porque esa es la buena noticia de todo. Esto tiene una solución. Desde la caída, el hombre ha adorado falsos dioses. Desde la caída, el hombre ha pasado buscando aquello que le hace falta. El hombre a cada cosa que ha emprendido, la ha vuelto, la ha convertido en su seguridad. Dice la Escritura, por ejemplo, en Jeremías 2:13, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ojo, lo vuelvo a repetir, Jeremías 2:13. Dice Dios: porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí, que soy la fuente del agua viva. Se alejaron de mí. Y 2, buscaron esa agua viva que yo les daba y construyeron cisternas rotas intentando retenerla. Esas cisternas son todas aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra seguridad. Todas aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos la satisfacción de nuestro corazón. Todas aquellas cosas que pueden ser desde el alcohol, las drogas, cualquier placer que el mundo pueda ofrecer, el dinero, cualquier cosa que nosotros queramos construir, que creamos que va a ser capaz de retener el agua viva, que nos va a mantener vivos. Esas son esas cisternas de las que Jeremías habla y las cuales Dios nos está diciendo hoy. Ese es el error que muchas veces cometemos. No buscamos al dador del agua viva, nos construimos cisternas, no lo buscamos a Él. Sabemos en su palabra que Cristo nos ha dicho que Él es el agua viva. Le dijo a la mujer, mi esposo, ¿se acuerda? Dijo: si tú bebieras del agua que yo doy, nunca más volverías a tener sed. No buscamos al que es el dador del agua viva para mantener viva nuestra alma y para que le dé sentido a nuestra vida, sino construimos cisternas, intentando que ellas retengan el agua que nos mantenga vivos. Pero Dios dice: esas cisternas tienen fugas, esas cisternas se agrietan, se deshacen, no almacenan el agua. A lo mejor la llenas un momento y aparentemente tiene, pero al paso del tiempo te das cuenta que ya se volvió a vaciar. Y por eso es que filósofos como Schopenhauer llegaron a pensar que la vida pues solo era sufrimiento, era luchar por tener sed todo el tiempo, tratando de llenarnos de alguna manera y construyendo sistemas que nunca van a tener la capacidad de poder retener el agua que nos mantenga vivos. Por eso es que la vida de una persona sin Dios se ve así, como alguien sediento, que todo el tiempo está buscando construir cisternas para tratar de saciar su sed, pero que nunca lo va a lograr, porque ya Dios nos lo ha dejado saber a través de su palabra, que solo en Cristo tenemos el agua para satisfacer la sed del hombre. Pero no la sed mundana, la sed espiritual, la sed del alma, esa sed que cuando nos llenamos trasciende a la eternidad y nos sigue y nos lleva a esa saciedad de agua viva. Si el ser humano ha de encontrar propósito en su vida, tendremos que entender primero que fuimos creados y que fuimos creados con un propósito que es conocer a Dios y para relacionarnos con Él. Esa frase de que hemos venido a buscar la felicidad es un error. Nosotros hemos venido y hemos sido creados porque Dios quiere tener una relación con nosotros, porque Él nos ha dejado los indicios para que nos podamos acercar y conocerle, porque nos ha dejado los indicios y las enseñanzas, no solo para que nos podamos acercar, sino para que le podamos conocer y le podamos glorificar. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Si buscamos el pasaje de Isaías 43:7,
En él dice: a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios nos está diciendo: a todo el que es llamado por mi nombre, a todo el que me busca, a todo el que se vuelve hijo, a todo el que reconoce a Dios, sepa que yo le creé, pero le creé para mi gloria. Le creé, yo le he formado, yo le he hecho y le he hecho con ese diseño para que su alma tenga sed de resuelto en mí, para que su alma se pueda acercar a mí y pueda beber, para que su alma pueda beber y pueda encontrar ese gozo y esa satisfacción. Mis hermanos, tenemos que ver que esto es un gran privilegio y por tanto Dios nos revela también en Jeremías, pero ahora 9, 23 y 24, de qué forma debemos de vivir. Y en Jeremías 9, 23 y 24 nos dice: no se gloríe el sabio de la sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Ojo, no está diciendo que la sabiduría sea mala. No está diciendo que ya a partir de ahora nadie vaya a la universidad, ¿vale? No está diciendo que la sabiduría sea mala, sino que la sabiduría es una herramienta de la cual no te tienes que gloriar. Los sabios no se glorían de su sabiduría. Tampoco dice que el poder sea malo. De hecho, en su palabra habla que Él establece las autoridades. Él hace los rangos de autoridad y nos insta a honrarlos y a orar por las autoridades. En su palabra no dice que el poder sea malo. Nos dice que no tenemos que gloriarnos del poder, que no tenemos que ponerlo como esa cisterna de la cual va a satisfacer las necesidades de mi alma. Tampoco dice que el dinero sea malo. No dice que no acumulemos riquezas. No dice que el dinero sea malo. Dice que es malo cuando nuestra seguridad está en Él, cuando nuestro amor es más grande por el dinero que por nuestro Dios. Ahí es lo que sí dice. Por eso no se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, dice, si quiere gloriarse, nos está dejando la posibilidad. Claro que se puede gloriar, claro que pueden vivir plenamente, claro que puede haber satisfacción de gozo en su vida y en su alma, pero gloríense de que me entienden. No solo que han leído mis palabras, que me entienden. No solo que sabemos que hay un Dios, que nos acercamos, porque dice de que me entiende y me conoce. En eso gloríense. En eso está la satisfacción de su alma. Esa es parte del agua que nos da de beber para que esa sed espiritual no crezca, para que se satisfaga. La vida de los hermanos es una oportunidad que Dios nos ha brindado para conocerlo personalmente, personal e íntimamente, en la medida en que nosotros perseguimos su gloria, y cuando perseguimos su gloria encontramos gozo. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros perseguimos su gloria, encontramos gozo en el proceso, encontramos gozo en el camino. Todo cuanto el ser humano hace debe definir su relación con Dios. Debe definir su relación con Dios. Muchas personas dicen: no, cuando yo sea sabio, entonces compartiré de Dios. Cuando yo sea sabio, compartiré de Dios. Hermano, comparte de Dios y Dios te va a dar sabiduría para hacerlo. Cuando nosotros decimos: no, cuando yo sea poder, entonces voy a poder hacer algo y voy a ayudar y voy a bendecir a la sociedad y voy a abrir un ministerio y voy a hacer. Cuando tengas poder, hermano, rinde tu vida a servirle a Dios y Él te va a abrir las puertas para que lo que quieras hacer en su nombre, para su gloria, suceda. Nos dice: cuando yo sea rico, entonces bendeciré a la iglesia, a mi casa, a mis hermanos, a mi familia. Cuando sea rico, honraré a Dios. Hermano, si tienes un solo peso, dale 10 centavos a Dios. Y entonces Dios lo va a multiplicar.
y Él te va a bendecir, te va a prosperar, pero no por una transacción, sino porque lo estás haciendo porque lo amas y para su gloria. Así es como funciona Dios. Nosotros encontramos gozo en la medida de que caminamos hacia su gloria, en la medida de que lo buscamos. Y eso a veces, hermanos, gran parte de ese temor, de ese celo, de las envidias humanas que nos llegan a suceder, no son más que el resultado de vivir comparándonos con las otras personas. Eso nosotros tenemos que hacerlo a un lado. En vez de encontrar nuestro sentido en la identidad de Cristo, dejemos de volver a ver a los demás y compararnos con los demás. Porque si hay una raíz de nosotros, por ejemplo, de que nuestra satisfacción la ponemos en el dinero, vamos a volver a ver y vamos a encontrar 10 personas con más dinero que nosotros. Y cuando hacemos eso, dejamos de tener gozo. Queremos ser esbeltos, ¿no? Volvemos a ver de 10 cuatro más fornidos que nosotros, ¿no? Niñas más bonitas que nosotros. En eso no nos da felicidad. Dejemos de compararnos con los demás. Y más bien empecemos a compararnos a la imagen de Cristo. Él no ve el exterior, Él busca el corazón. Él discierne el corazón. Y eso es lo que tenemos que cultivar nosotros para poder alcanzar ese gozo, para buscar el sentido a la vida. Y no solo para buscar, para encontrarle sentido a la vida. Ahí es donde tenemos que fijarnos. Cuando Dios le dio al hombre la responsabilidad de trabajar, una vez que fue echado del Edén, se suponía que el trabajo mismo formaría parte del propósito de la vida del hombre. El trabajo pasa a ser parte del propósito del hombre. Pero Adán debía de hacer su trabajo para la gloria de Dios y bajo su autoridad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros nuestro trabajo lo ponemos para la gloria de Dios y lo hacemos bajo su autoridad, Él nos ayuda a que nos vaya bien. Él es el que nos ayuda a que nos vaya bien. Sin embargo, a partir de la caída, el hombre comenzó a hacer las cosas para su propia gloria. Noten la diferencia. Dios le dio un trabajo a Adán desde que lo creó. Dijo: tú vas a tener esta tarea. Vas a señorear, vas a gobernar, vas a administrar, vas a ser el mayordomo de la creación. Y le pidió que fuera para su gloria y bajo su autoridad. Hoy en día, nosotros hemos vivido ya no bajo la gloria de Dios. El hombre ha vivido para su propia gloria. El hombre ya no tiene a Dios como autoridad, ahora la autoridad es uno mismo. El poder que uno gane, la autoridad que uno gane, el dinero que uno tenga, eso es lo que se convierte en nuestra autoridad. Y por eso lo que estamos haciendo solamente es construir cisternas agujereadas. Solo se convierte en eso. Por eso es que en el libro de Eclesiastés el rey Salomón dice: todo es vanidad. Todo se convierte en vanidad. El sentido de satisfacción en la vida depende no solo de que podamos conocer a Dios, sino de que podamos trabajar y hacerlo para la gloria de Dios. Es parte de darle sentido a la vida. Que nosotros, así sea lo más pequeño que hagamos, así sea una tarea que no tenga un impacto social, nacional, que la hagamos para la gloria de Dios. Para que cuando las personas nos vean, digan: mira qué dedicado es para su gloria. Mira qué bien predica para su gloria. Mira cómo ayuda para su gloria. Mira qué bondadoso es para su gloria. Que podamos vivir de esa manera. Así que, para terminar, quisiera hoy yo hacerte una invitación. La invitación es a que vivamos para la gloria de Dios. Que podamos vivir para la gloria de Dios. Que podamos vivir para reflejarlo a Él. Esa es la invitación que el Señor te quiere hacer hoy. Vive para mi gloria. Y vive de tal manera que la gente pueda verme, reflejarme en ti. Eso lo dice el Señor. Que puedan verme a mí reflejado en tu vida. En ese caminar, Él nos dice: en ese caminar, Dios llenará todo vacío de tu alma y de tu corazón. Esa es la promesa de Dios. Que cuando nosotros tomamos esa determinación, cuando nosotros decidimos en esos pasos de fe,
cuando nosotros avanzamos hacia glorificarlo, para que Él sea reflejado a través de nosotros, Él se encarga de llenarnos. Él se encarga de llenar esos vacíos, de satisfacer esa alma, de llenar ese corazón, de darnos esa satisfacción y ese gozo en el proceso. Él es el que trae el gozo. Él es el que nos da la paz. Él es el que nos da la plenitud para vivir. Es Él, no lo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas y no las medallas que el mundo nos pueda ofrecer. Son solo cisternas agujeradas. Eso es lo que ofrece el mundo. Son solo cisternas agujeradas que no tienen la capacidad de almacenar esa agua que le dé frescura y vitalidad a nuestra vida. Él es el único que puede darle sentido a nuestras vidas. Así que, como dice el título de la palabra del día de hoy, buscándole el sentido. La invitación es a que dejemos de correr como gallinitas que se espantan porque llega el lobo, que salen corriendo para todos lados, sino que sepamos que el camino ya lo conozco Dios. Queremos llenar esa sed, queremos saciar esa sed de nuestra alma, queremos saciar esa sed de nuestro corazón, queremos hallar esa plenitud. Ya tenemos que parar de buscar esa satisfacción en el mundo, en las cosas que el mundo nos da, y tenemos que llegar a la fuente del agua viva. Es allí donde realmente vamos a poder llenar nuestra alma. Es allí donde, cuando tomemos esa agua, nunca más volverá a ser. Y entonces podemos vivir en paz, en gozo, en alegría y desarrollar esos frutos del Espíritu que Dios nos ha dejado como una señal de que serán muestras de aquellos que los sigamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos del Espíritu Santo son frutos. Son frutos. Pero un árbol que no se riega da muy malos frutos. Un árbol que no tiene un río cerca o que no se le está regando constantemente, a veces ni frutos da. Por eso es importante que las cisternas donde querramos obtener el agua no sea nuestra confianza, no sea donde pongamos nuestra seguridad, sino que la pongamos en las manos de Dios y en donde Él realmente sea el que pueda estarnos dando el deseo. Cristo se lo dijo a esa mujer en el pozo, a esa samaritana, se lo dijo en ese lugar. Primero, Él se acercó y le pidió agua. Mujer, ¿me puedes dar agua? Y ella le dijo, ¿cómo? Dijo, pero yo también te puedo dar un agua viva. Una que si bebes, nunca más volverás a tener sed. De esa agua que sacia el alma, de esa agua que conforta el corazón, de esa agua que le da satisfacción y plenitud a la vida. Ese es el agua que yo. Y la mujer dice entonces ni le creyó. Dijo, ¿cómo me vas a dar agua tú si no traes ni la bandeja para sacar el agua? Ella no estaba entendiendo que esa agua no era física. No estaba entendiendo que no era algo que tenía que sacar de la tierra, sino algo que se daba desde el Espíritu. Era ese el mensaje de Jesús para esa mujer. Y era ese el mensaje que el Señor te trae hoy a ti. Esa sed que tiene tu alma, esa sed que pasa cuando estamos en problemas, esa angustia, esa carencia, esa necesidad, se satisface con un agua que no es física, se satisface con un agua que es espiritual, se satisface con un agua que viene solamente desde arriba, que fluye desde arriba y que está al alcance de todos nosotros, que solamente hace falta que le digamos, Señor, dame de esa agua, lléname de esa agua. De ti es de quien quiero beber, en ti es de quien quiero poner mi seguridad, en ti es de quien quiero construir la paz en mi corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Esa es la manera de que Él deje fluir su agua en nosotros. Que pongámonos un momento de pie, hermanos, para que cerremos esta palabra orando a nuestro Dios, dándole gracias a Cristo por traer esa agua hasta nosotros.